Proverbios capítulo 28, el verso 13, dice así la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que Dios nos bendiga abundantemente en esta palabra. El título de esta reflexión es: más temprano, mejor. Más temprano, mejor. ¿Qué puedo decir? ¿Alguna vez has vivido esta experiencia? No, espero que no solo a mí me haya pasado, porque lógicamente como seres humanos compartimos ciertas cosas. Somos totalmente individuales cada uno, diferentes, pero compartimos ciertas experiencias de la vida. Y no sé si a veces les ha pasado que nos levantamos temprano, muchas veces nos levantamos temprano, pero hay días en particular que de pronto uno cree que es bien tarde y es bien temprano. Y uno siente largo el día. ¿No han tenido esa experiencia? Pero normalmente eso pasa cuando nos levantamos temprano. Entonces uno siente como que ya casi resolvió lo que tenía que hacer y todavía le queda día. De pronto está como a las 10:30 de la mañana y ya casi resolvió todo. Pero eso pasa cuando madrugamos. Pero cuando se levanta tarde es todo lo contrario. O sea, ese sentimiento de que se levantó temprano dice que está aprovechando mejor el tiempo, está aprovechando mejor el día, lo está haciendo todo en su momento y al final parece que le sobra tiempo. Pero es todo lo contrario si nos levantamos tarde o dejamos las cosas para hacerlas por último. A veces siente uno que el día no le alcanza. El día no le alcanza y comienzan algunos a usurpar la noche. La noche es para que descanse, normalmente si no tiene un empleo de noche, ¿verdad? Y de pronto, cuando no hemos aprovechado el día porque lo desperdiciamos o nos levantamos tarde, ¿qué sucede cuando ya la jornada o el tiempo de la jornada se está terminando? ¿Qué hacemos para resolver, para salir justos? Hermana Jenny, ¿cómo resuelve cuando siente que se le está haciendo tarde en el CDI y ya llega la hora de salida? Se resigna a quedarse hasta más tarde, ¿verdad? No, pero eso no es correcto. No se puede resignar porque si somos estrictos le tendremos que decir para afuera a la hora de salida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo resuelve eso? ¿Sabe qué pasa? Ahí andamos corriendo y haciendo las cosas a la carrera y a veces no las terminamos. Así nos pasa, hermanos, en la vida espiritual y la Biblia constantemente nos está, hermanos, desafiando a aprovechar el tiempo. La Biblia dice, por ejemplo, que redimamos el tiempo como sabios. O sea, que aprendamos a administrarlo de la mejor manera para sacarle el mejor aprovechamiento. También la Biblia marca pautas sobre la oportunidad de la salvación. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés dice que mientras estamos entre los vivos, hay esperanza. Eso habla de que la oportunidad que el hombre tiene para salvarse es mientras está vivo. Porque más vale, dice, un perro vivo que un león muerto. Y ya luego cuando nos transportamos hasta el Nuevo Testamento nos encontramos con la experiencia del rico, el capítulo 16, del rico y Lázaro. Y este rico hacía banquetes todo el tiempo con esplendidez, todos los días con esplendidez. O sea, quiere decir esto que su vida la estaba viviendo de una manera sin preocuparse de la eternidad. ¿Qué sucede? Y muere. Esto es el reflejo de lo que estamos citando de Eclesiastés. Cuando muere ya quiere hacer los arreglos. Y le dijeron, no se puede, eso había que arreglarlo allá en vida. Jesús hablando sobre los pecados que pueden perjudicarnos, en el capítulo 5 de San Mateo, llega a poner una parábola y dice, mira, arreglate con tu adversario mientras estás en el camino. Esa es una ilustración de la vida que tenemos. No vaya a ser que llegues al juez, el juez te entrega al alguacil, el alguacil te meta a la cárcel y de ahí no salgas hasta que lo pagues todo. Lógicamente eso es imposible salir de ahí porque no hay manera de pagar la deuda del pecado. Entonces estamos hablando de la necesidad de hacer las cosas a tiempo y de sacarle al tiempo, hermanos, el mejor aprovechamiento. En ese sentido quisimos titularlo más temprano mejor, a este pasaje que ya conocemos bastante. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primero, no está hablando de personas que no son conocedoras.
Porque la persona que no es conocedora no se preocupa de encubrir sus pecados, a menos que quisiéramos decir una traducción más exacta sería y que la persona que delinque, que no oculte lo que delinque, porque si no lo oculta, entonces va a recibir misericordia. No, no está hablando de eso. Aunque las personas que delinquen están cometiendo pecado, no está hablando de los pecadores. A los pecadores se les llama el arrepentimiento. A los pecadores se les llama aprovechar su oportunidad que Dios le brinda en la sangre de Cristo de ser perdonados. Está hablando con las personas que ya caminan con Dios. Está hablando este pasaje con el pueblo de Dios. O sea, ya está tomando, dando por hecho que es gente que conoce a Dios. Por eso el que encubre su pecado, porque habrá que suponer que el pueblo que se cuida de no pecar, porque desde el Antiguo Testamento, hermanos, y trasciende hasta el Nuevo Testamento, está la palabra que dice, sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Sean santos porque soy santo. ¿Qué es ser santo? La palabra santo tiene que ver, hermanos, con la pureza espiritual. La palabra santo significa consagrado o dedicado o apartado de. Consagrado a Dios, dedicado a Dios. Lógicamente, entonces, apartado para Dios. Por eso es que en la mitra del sumo sacerdote había una placa de oro que decía santidad a Jehová. La traducción más correcta sería apartado para Jehová. Consagrado para Dios, es solo para Dios el sumo sacerdote. Ahora nosotros somos un reino, hermano, de reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Entonces el mensaje de no encubrir el pecado es para nosotros. Es para nosotros. Se nos está sugiriendo no encubra su pecado. ¿Qué implicación tiene? Marcamos primero que esto es para el pueblo de Dios. ¿Qué implicación tiene que el mensaje de Dios, y usted me dirá, hermano Miguel, pero esto no será una idea solo del Antiguo Testamento? No, ya vamos a llevarla al Nuevo Testamento. ¿Qué implicación tiene que sea Dios el que esté diciendo no encubra su pecado? La primera implicación es que Dios sabe lo que Él mismo inspiró en las Escrituras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora les pregunto, poquito varones veo, hermano. Por es que ve las solteras que me afligen, que casi no hay muchachos aquí, ¿verdad? Poquito varones veo, pero le pregunto a los varones, hermano, ¿ustedes son mentirosos? Bueno, unos dos me dijeron que sí, ¿verdad? Y las hermanas, ¿ustedes son mentirosas en el sentido más literal de la expresión? Hermanas, ustedes me asustan. Porque el sentido de ese pasaje es que sea Dios, Dios es perfecto. Ese es el sentido de ese pasaje. Y todo hombre es imperfecto. A eso se refiere cuando dice, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra mentiroso significa que hay cierto grado de falsedad en nuestra vida, que tiene que ver con nuestra debilidad o con la imperfección en nosotros, como decíamos en la primera oración. Entonces Dios está reconociendo eso. Uno de los principales testimonios en el Nuevo Testamento de este reconocimiento, dos cosas principales que citaré, una más hermanos general pero poderosa, es que el arrebatamiento, ¿sabe qué es el arrebatamiento, verdad? El arrebatamiento conlleva el cambio de cuerpo. Pablo dijo que es necesario que en ese momento lo corruptible, hablando de este cuerpo físico, se vista de incorruptibilidad, de un cuerpo físico que no va a tener corruptibilidad. Esa es parte de la perfección que Dios va a poner en nosotros. Esa es una parte que nunca, por muy espiritual que una persona sea, puede alcanzar. Podemos poner el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Será que podemos encontrar un creyente más espiritual que Pablo? Digo, en lo que conocemos alrededor nuestro y lo que conocemos en la Escritura, basado en el Nuevo Testamento. ¿Será que podemos encontrar a una persona más espiritual que Pablo? Y Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado todo. Y Pablo sabe que tiene una lucha con su cuerpo. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces la traducción mejor sería, Dios es perfecto y todo hombre imperfecto. Así es que yo me voy a anotar ahí, voy a decir, soy imperfecto, pero en eso de mentiroso, no sé si se me sale una que otra ya cuando no me doy cuenta, pero soy bien escrupuloso para mentir. Solo que cuando la gente habla conmigo, me tiene que hacer las preguntas correctas. Porque si no, alguien va a decir, hermano Miguel, usted miente. Cuando he ido unas 2 veces a la embajada para darle una idea de lo que digo, tengo que llenar un formulario. Y en el formulario me preguntan, y dice literalmente el formulario, ¿tiene usted hijas, hijos o parientes cercanos en los Estados Unidos? Y yo pongo no.
Y yo estoy esperando que el cónsul cuando llegue a la entrevista me diga, ¿mentiste aquí? Y yo le digo, no, yo no he mentido, ustedes no hacen la pregunta bien. Si ellos me preguntan, ¿viven familiares suyos en los Estados Unidos? Yo tengo que poner sí, porque viven familiares míos. Pero cuando él me dice tiene, suena como que yo los mantengo. O sea, yo los tengo allá, yo le di el pasaje de avión, yo lo mandé para allá. No. ¿Me entendió ahora? Por eso alguien puede decir, el pastor miente. No. Usted tiene que hacerme las preguntas. Conmigo cuando hable, usted tiene que ser muy específico en lo que me va a preguntar. Y yo siempre le voy a decir la verdad. Yo le voy a decir la verdad. Yo no mantengo a mis hijas allá. Yo ni siquiera les dije que se fueran, pues no es decisión de ellas. Y yo aquí quisiera tenerlas. Yo no las tengo allá. Ellas son las que quieren estar allá. Ahora, si la pregunta dice, viven, entonces, el día que cambien esa pregunta y el día que un cónsul me pregunte eso, ese día le van a cambiar, porque van a descubrir el error que tienen en su formulario. Entonces tenga cuidado, porque a veces nosotros no hacemos las preguntas correctas y estamos creyendo que la gente nos miente. Valga eso como aclaración. Pero si me pregunta, hermano Miguel, entonces usted es bastante escrupuloso para no mentir, lo intento. Pero usted es perfecto por eso. No, hermano, ay Dios. No. Yo lucho con mi mente. Lucho con mi corazón. Yo lucho con mi carácter. Yo me parezco al doctor Merengue, que me veo sonriendo, pero en la mente estoy bravo. Sí, hermano, y el que me diga que no. Es que mire, todo creyente elimina borrachera, idolatría, hechicería, las cosas más visibles. Nos vamos a quedar peleando con nuestro carácter hasta el día que muramos. Hasta el día que muramos. A eso que refiere el apóstol cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces entendamos que Dios en este pasaje está reconociendo ese grado de imperfección y se nos proyecta en el arrebatamiento mismo, en la necesidad del cambio de este cuerpo físico por ese cuerpo perfecto. Pero no, esto nos podría confundir y decir, entonces hay creyentes a los que solo les falta que les cambien el cuerpo. Ese sería el 10 del que estábamos hablando en el primer bloque. Nadie tiene ese 10, nadie, porque entonces se habría vencido todas sus luchas. Siempre hay un grado de imperfección en su caminar. Siempre, hermanos, puede haber, y lo voy a decir figurativamente, levante la mano. Estoy hablando, tomando el hecho como figura. Levante la mano el que nunca en su vida, yendo para el mercado, yendo para la escuela, caminando en su casa, levantándose en la madrugada sin encender la luz para ir al baño, nunca se ha tropezado. ¿Nunca te has tropezado con algo? Con la pata de la cama, con la pata de la silla, con una piedra. Ay, es hasta anecdótico eso de levantarse en la mañana y pegar con el dedo gordo, ¿verdad? Y todos los ángeles del cielo me ayuden, porque el enojo saca la adrenalina y se puede decir cualquier cosa. Entonces, es así también la vida cristiana. Es así la vida cristiana. Ahora, ¿dónde encuentro esa realidad? En el capítulo 1 lo proyecta hasta el 2 de Primera de Juan. Estas cosas, dice Jesús, se las he hablado. Esta revelación, perdón, está diciendo Juan por inspiración, lógicamente para mí está tomando todo el contexto de la Escritura y la revelación de Dios. Estas cosas se las he hablado para que no pequen. Ese es el ideal de la palabra. Para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, porque a veces cuando le dicen a uno, mira fulano, no te vayas a comer ahí las 2 empanadas que dejé que son de tu papá. Ya tiene la mitad uno en la boca. La Biblia nos dice no peque. Pero de pronto nos encontramos ya pecadores. O sea, puede ser difícil. Entonces lo que quiero decir en esta parte, en la implicación del pasaje, primero que decía que era para creyentes, luego en la implicación que Dios está consciente de la falibilidad del hombre, de la posibilidad de que falle. Por eso si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Y luego, hermanos, la proyección hacia la necesidad de que cambie nuestra naturaleza en el arrebatamiento para pasar a la eternidad sin ese tipo de luchas. Entonces, si Dios sabe que vas a pecar, ¿cuál es el problema? Si Dios sabe que te puedes equivocar, si Dios sabe que de pronto se te puede salir el indio incontrolable,
¿Cuál es el problema? El problema es cómo lo procesamos, es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje ya está considerando el hecho de que puedes fallar. No se confunda, no estoy hablando de que esto es una licencia para pecar, porque cuando se habla del tema de la gracia, la gente se confunde. La gracia es la oportunidad de recibir un favor de Dios que no merecemos, dándonos una oportunidad, un tiempo. El mejor ejemplo que les puedo dar es el de la mujer adúltera. Por eso muchos han dicho que ese día se encontró la ley y la gracia. La ley dice que muera, debió de morir en ese momento. Y al morir no solamente perdía su vida, sino que perdía su alma. Pero viene Jesús, contra todo lo que decía el Antiguo Testamento, manifestando ya el nuevo pacto, dice: vete. Ajá, ¿verdad que se lo puede? Vete y no peques más, esa es la gracia. No lo manda a seguir pecando, pero mucha gente entiende la gracia como: no, ya no hay problema, se puede seguir pecando, Cristo ya derramó su sangre ya te limpió. No. La gracia es la oportunidad de no morir, sino tener la oportunidad de vivir y reparar la falta. Reparar la falta. Ahora, entendamos, hermanos, si alguien está medio dormido ahí, despierte, me lo doy una buena cachetada. Si lo mira chino, pregúntele por la duda. No va a ser que así sea de chinito y se ofenda, ¿verdad? Y si se está durmiendo, ayúdeme y despiértelo. Quiero que vea su vida cristiana como un crecimiento que va del 1 al 10 y que su vida está, pues para ser muy condescendiente con nosotros mismos, que estamos entre un 6.50 y 7. ¿Le parece la nota o quiere más nota? Y me dice: no, hermano, yo soy más espiritual, póngame 8. Vaya pues, usted tiene 8. Sale otro bravo por ahí: no, hermano, a mí póngame 9. Yo casi soy la santidad caminando. Vaya pues, usted tiene 9. Pero no me diga que le ponga 10 porque no tiene 10. La mayoría, yo voy a decir, están en un 6, de 6 a 8. No, porque de 6 a 7 es 50. Entonces, ubiquémonos en el 7. Nos faltan 3. Ese 3 es la imperfección en nosotros. Hay una lucha. Pero a lo que se está refiriendo aquí es no en lo que te falta, sino cuando cometes errores que son negligentes y hacen que tu nota baje. O sea, hay cosas que las dejaste atrás. Saben, siempre he pensado en, bueno, las cosas cambiaron con eso que fue obligatorio el kinder para llevar a los niños a las escuelas. Pero siempre creí, no sé si me equivoco, que el grado más frustrante que había para enseñar era primer grado. Porque mire, hermano, la maestra les enseña las vocales después de 3, 4 días y los hipotes se las repiten. Y todos los hipotes te lo pueden. La maestra diga: mañana pasamos a otra cosa, pero vamos a hacer un repaso. Y pasa un cipote al frente. ¿Qué letra es esta, Juanito? Y comienza el cipote no a recordar, sino a querer adivinar. La A. El tono dice que adivinando está. Sí, yo creo que en ese tiempo se suicidaban las maestras. ¿Quién no se podía ayer las vocales? Usted era, hermano, pero bueno, el siguiente es las tablas de multiplicar. Hay gente que la semana pasada se las puede y hoy ya no se las puede. Los estudiantes. Entonces la vida cristiana no puede ser así. Que hoy usted tiene 7, ayer tenía 7 y hoy 5 tiene. Digo, la vida cristiana no debiera de ser así, pero para muchos es así. Entonces ese pecado es del que se está hablando aquí. El que se produce en negligencia, en descuido de la vida espiritual. ¿Qué hacemos con ese pecado que puede afectarnos y que según el capítulo 5 de San Mateo Jesús dice: mira, no solamente es problema lo que oyeron en el Antiguo Testamento, no matarás, no robarás, sino también es problema si te enojas con tu hermano y lleno de enojo, de soberbia, le dices necio, que con eso quisiera dañarlo, destruirlo, matarlo. Ya eres digno de condenación, dice. Ya eres digno de que te presentes al Sanedrín. Esto te puede costar la salvación. Oiga. Y hoy que es bien popular que los jóvenes cristianos, hey, maje, vení. Y yo voy que el maje viene. Llámeme a mí a ver si vengo, pues. Sí, a mí me sorprende. No me sorprende el que le dice,
sino el que viene. ¡Ey, burro, vení! Ahí viene. No me sorprende el que lo llama, sino el que va. Hermanos, de pronto ese lenguaje no es el más correcto. Pero lo que me interesa es qué hacemos con ese pecado. La Biblia está recomendando que se confiese, y por eso el título de esta reflexión es más temprano, mejor. ¿Sabe Dios que vamos a pecar, que podemos pecar? Sí lo sabe. Nos da la oportunidad con su gracia de corregirlo. ¿Qué hacemos? Dice San Juan 3:19. El pecado ese consiste en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y usa el término amar. Y amar más las tinieblas que la luz. En este sentido, nosotros siempre pensamos en la persona que le hacemos el llamamiento para aceptar a Cristo. Pero este no es solo problema de elección de personas que llamamos para aceptar a Cristo, sino de creyentes que pecan y les gusta su pecado. Y lo trata de esconder porque mientras lo tiene escondido, lo puede conservar. Un esposo comienza a fumar, aunque yo no sé, ahí la esposa tiene que ser cómplice. Allí los más experimentados, díganme, mire, un tipo que comience a fumar, la esposa se da cuenta. Hay dos formas de darse cuenta, sí. Una, la gran patada que trae pues a tabaco. A menos está la excepción que usted no le puede reclamar si su esposo trabaja en la tabacalera salvadoreña, pues ni modo, ¿verdad? Pero si no, eso es lo primero. Lo segundo, si anda masticando chicle, es difícil deshacerse de eso, hermano. Es siempre que se echa cigarrillos en la bolsa, cuando la esposa lava la camisa, revise bien el fondo de la camisita, que ahí se ve el tabaco del cigarro. ¿Por qué no le dice a la esposa? Porque quiere seguir fumando y le dice, mira, deja de fumar, hombre, mira que te va a dar cáncer a vos y a mí, y los albequea, no te voy a volver a besar si está fumando. Y ya no se diga hacia aquí en la iglesia, ¿verdad? Viene alguien, el pastor, que el fulano allá en el parque, así eran las bocanadas de humo. Yo creí que quemando estaba, ya poco llamaba a los bomberos. Entonces uno le dice, no, pues no está bien, le vamos a suspender los privilegios. Entonces la gente no quiere que le suspendan los privilegios. Alguien viene y pues en una celebración, y por eso debe tener cuidado, en una celebración de la empresa, él fue, y usted puede ir, pero mira hermano, si usted es débil no vaya. No dije en todas, en la mayoría a veces hay algunas bebidas alcohólicas, porque como esa fiesta es para adultos. Entonces, ahí, vaya, mire, tómese un que no sé qué. No, hombre, para que le dé hambre. Vaya, ese no le da hambre si no toma guaro. Y de pronto usted con la presión, se echó un trago. Y ya se le puso la cabeza algo colorada y ya le gustó. De ahí ya no le ofrecen, de ahí ya le retiran la botella porque usted la está tomando toda. Eso no lo hacía usted, eso ya lo había dejado. Y de pronto, Dios mío, el Espíritu lo redarguye porque esa es la acción de él. Pero le gustó. Y el ambiente de camaradería con los compañeros de trabajo a ese nivel. Y la secretaria que algo se le arrimaba ya bola y usted bolo también se le olvidaba que era casado. De pronto se descubre usted en la noche, Dios mío, ¿qué hice hoy? Cuando es la otra fiesta, revisen el calendario. O sea, no va a dejar su pecado porque le gustó su pecado. Ese es el problema que tenemos. Y peor si cayó en adulterio con la secretaria y la secretaria es bien parecida. ¡Ja! Es un gran lío. Sí, hermanos, la mejor medicina para el adulterio es guardar la distancia. La mejor que yo he encontrado. No sé si esto ya lo he contado, pero cuando teníamos secretaria en la iglesia, todo el tiempo mi esposa me dijo, desde que íbamos a tener las primeras personas, mira, me dice, la secretaria de la iglesia tiene que ser hombre, me dijo. Y si no la que busques, yo te voy a decir si puede estar ahí, me dijo. Amén, le dije yo, como soy bien obediente. Hay que guardar la distancia. Pero lo que estamos diciendo es que de pronto cometes un error y te enamoras del error. De pronto manejas una tesorería, manejas la parte económica de una empresa y te sobraron $100 en una cuenta mal hecha. No lo reportaste, sino que le diste gracias a Dios y te lo fuiste a gastar. No son tuyos. Y de pronto te pareció, no, si aquí no llevan una contabilidad tan detallada, ya después se pierden $100 cada semana. Cada semana. Hermanos, es
Esas cosas no se dicen, pero hoy le voy a espantar el sueño. Aquí han pasado esas cosas. Aquí cuando no estábamos nosotros, a veces le decía yo a los líderes, hermanos, ahí en la oficina, cuando tenían debajo de la puerta, tiren el reporte para que después el secretario lo contabilizara, las monedas y ya apuntara los datos. Pues después nos dimos cuenta que llegaba un joven con un palito delgadito y lo sacaba de vuelta. Entonces, pero para eso tuvo que haber habido una primera vez. Ya después se le hizo maña. Y yo así tuve que probar personas que tocaban dinero a un par de personas para darles la oportunidad de corregirlo, porque le da más pena a uno. Tuvimos una persona que arreglaba los reportes de reuniones familiares. Comenzaban a aparecer manchados, decía $3 de ofrenda, pero solo venía uno, lo corregía y él le ponía uno. Cuestiones como esa. Hermano Miguel, y eso pasa. Sí, por eso le estoy diciendo que aquí no está hablando de inconversos, aquí está hablando de conversos que caemos en algún error y el problema es que no corregimos el error, sino que nos enamoramos del error. En todo sentido. Ya sea un vicio, ya sea la relación ilícita. ¿Qué sucede con los jóvenes que caen en fornicación? No digan amén. ¿Qué sucede? Son redarguidos por el espíritu. Entonces la muchacha dice, no, qué barbaridad, esto no estuvo bien, y lo dejan ahí. Y algunos hablan con el pastor, y uno les dice, vaya, retomen la relación, no, eviten quedarse solos, procuren que siempre haya alguna persona, no vuelvan a caer en esta situación. Pero algunos, miren, y ahora vigiadas hacen a la suegra para llegar cuando no esté la suegra. A la muchacha vigiado hacia los padres para llegar cuando no están los padres. ¿Qué sucedió con ese pecado? La gente se enamoró del pecado, pero ese enamoramiento va a pasar una factura y esa es la complicación. Por eso la Escritura dice, si encubrí ese pecado, el problema es que no te deja prosperar. Hay gente que a esto solo le da un enfoque material. Hermano, lo de lo material es lo de menos preocuparse. Si usted no se va a llevar nada cuando se muera, nada. Ni ese cuerpo flaquito, gordo que tiene, nada. Le van a dar cuerpo nuevo. Lo material aquí se va a quedar. Es la forma en que esto afecta a la parte espiritual. Porque inmediatamente que pecamos hay una ruptura en esa relación con Dios, hermano. Y se nos comienza a complicar las cosas. De hecho, puede afectar lo material, pero comienza a afectar, hermanos, esa cobertura de Dios. Se lo voy a poner de esta manera. Levanten la mano los que alguna vez se les ha arruinado la chapa de la puerta principal de la casa, o sea, la de la entrada. Pero no tienen tiempo de llevar al mecánico ese día. ¿Qué hacen con esa puerta? Bueno, la chapa está arruinada, así dejémosla abierta. Dejan la puerta abierta. ¿Qué hacen? Espántese el sueño, díganme, ¿qué hacen? Busca unos alambres por ahí oxidados, busca un desarmador viejo y inventamos cualquier cosa, una tranca, el chifonier entre dos, porque tiene miedo que una puerta abierta. ¿Qué significa una puerta abierta en la casa? Bueno, se lo voy a poner más fácil. Si ahorita mismo, mientras yo predico, porque hoy están sentados ahí con familia, le dice la hermana Sonia a su hijo, dejamos la puerta abierta. Ahorita. La hermana Doralicia le dice a Gabriela, la nuera, cerró la puerta. Creo que no la cerré, hermana Alicia. Y ya tú. El hermano Tonín le dice, Alicia, tú saliste por último, cerraste la puerta. No la cerré. Y el pisto lo dejaste ahí. Sí. Díganme con sinceridad, levanten la mano los que se van ahorita para ir a cerrar esa puerta. Levanten la mano. Uno nada más. Por eso dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso es que dice la Escritura. Se van, hermanos, se van. Y no dije nos vamos, porque yo, hermanos, y no como 2 veces llegué de las vigilias a hallar la puerta de la casa abierta. Eso sí que, porque no me acordé, ¿verdad? Que si me acuerdo me hubiera ido a cerrarla. En la mañana que llegué, bueno, Miguel, ¿y no echaste llave? Yo no me acuerdo, le dije, ya entraron. A ver si había algo. Mire,
todo el tiempo estaban las cosas ahí. Como estábamos en la vigilia. Todo el tiempo. Ahí estaban las cosas. Pero le aseguro que si me acuerdo, a lo mejor voy a cerrar, porque es prudente. Hermana, no, usted. Y, hermano, ¿y por qué se va medio oculto? Hermano, he dejado la puerta abierta. Cuando usted peca, abre una puerta a su vida espiritual. ¿Y sabe a quién se la abre? A Satanás. ¿Y sabe por qué los ladrones no se metieron a mi casa a 2 o 3 veces que olvidé cerrar la puerta? Porque los ladrones no sabían que la había dejado abierta. Pero usted cree que Satanás no se da cuenta cuando usted le abre la puerta. Si él es el que lo está induciendo, si él es el que está procurando su caída, si él es el que lo está poniendo a prueba con el permiso de Dios. Mire, si es que solo le quita el pasador y el muy abusivo empuja y se zampa en buen salvadoreño. Y su vida comienza a ser totalmente diferente. Lógicamente, si usted está en la comprensión de cómo funciona esta relación y es espiritual, porque cualquier persona puede pecar, inmediatamente siente algo extraño. Está en la oscuridad de la casa, dormidito, dormidita, y de pronto siente que del techo le cae algo aquí en el pecho. ¡Pum! ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Yo pienso como ustedes son bien serenos, que no van a abrir la calle. ¿Qué será? ¿Será una cucaracha? ¿Será un alacrán? No, ratón ha de ser porque lo sentí pesadito. Y sale caminando. No 100 pies porque siento un montón de pieses. ¿Quién se pone a razonar qué es lo que le cayó encima? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Mire, hermano, si parece flash uno. Digo de si está despierto, ¿no? ¡Flash! ¿Y qué te pasa? Encendí la luz, que algo cayó aquí. Y se lo voló y mire, y no se acuesta hasta que le da vuelta todo. ¿Por qué le digo esto? Cuando una persona peca, le abre una puerta a Satanás, pero cuando siente esa presencia extraña en su vida, no la acepta si no se ha enamorado del pecado. Si no, para afuera, de vuelta, le dice Satanás. Y Satanás no quiere salir. Y la única forma de sacarlo es confesando su pecado. Si no confiesa su pecado, Satanás siente que le puso silla, hamaca, cama y le sirvió comida. Ese es el problema que tenemos. Y comienza cuando Satanás está en su corazón. Ay, comienza. ¿Quiere saber si Satanás anda por ahí por su corazón? Si hay puerta abierta. Solo bravo pasa usted. Se siente mejor en la oficina que en la casa. Ningún mensaje le hace entrada. Todos son para otro, pero no es para usted. O el pastor hoy no vino inspirado, hoy con el garrote vino en la mano. Solo quiere mensajes de abundancia, que el Señor lo va a bendecir, que el Señor va a romper esas cadenas económicas y que hoy va a ser rico. Que una vez se haga rico ni se congrega ya. Entonces, pero esta es la reacción de las personas que sienten ese rechazo porque aman su salvación, porque aman la presencia de Dios en su corazón, y se abre esa puerta y Satanás no y él se va. Pero usted, hermanos, tras que se abre la puerta, si hay un error, el que va a hacer lo correcto, agarra la puerta y le agarra las patas a Satanás y la cola ahí, y se confiesa y va para afuera. Y se cierra la puerta. Pero el problema es que hay gente que no lo confiesa, sino que hace la del gato. Esa. No sé por qué algunos pastores se hacen los dundos, porque no creo que sean tan dundos. Cuando Hebreos habrá el tema que a los adúlteros y los fornicarios Dios los va a juzgar. Vienen algunos que se hacen los dundos, porque no creo que sean así de dundos. Y ellos dicen, es que la iglesia en esas cosas no se debe de meter. Si hay la gente viene en adulterio, así que la deje, porque cuando el Señor venga la va a juzgar. Si algunos jóvenes están en fornicación y no se quieren casar, no se meta en eso, pastor. Usted deje los que sirven, que traigan, y allá los va a juzgar el Señor. Todo el contexto bíblico me dice que lo que yo sé, que lo que yo conozco, lo juzgue aquí, porque si no yo también soy consentidor. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que a los adúlteros y los fornicarios? Porque estos dos pecados pueden pasarse toda la vida sin que se descubran.
Pero eso no quiere decir que por eso no han perjudicado a la persona. Aquí podemos estar hablando ahorita y hay un hermano que le está quemando la canilla a su esposa y su esposa nunca va a saber porque es cariñosa con ella, le lleva flores, la trata amable, es una gran persona, pero igualito es con la otra mujer. Y un gran servidor en la iglesia. Y nunca nos vamos a dar cuenta. Por eso quiere decir que ella también va a llegar silbando. Y el Señor va a decir, ay, mi siervo, pase. Ay, Dios. Allá lo tienen cuadradito. Allá esperándolo están para decirle, no te conozco. ¿Y por qué, Señor, no he comido contigo? Gran adúltero, lago de fuego. Oh, fornicario, jóvenes en fornicación, cantando, tocando, ministrando, predicando. Ay, y viera cómo hasta se revisten algunos. Y en fornicación. Porque no quiere dejar su pecado. Y ahí es donde cabe lo que dice Santiago. El pecado está. Debe de corregir eso. En el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, el conflicto de no saber lidiar con ese pecado, que nos están diciendo que es mejor confesarlo, porque al confesarlo no quiere decir que la falta fue totalmente corregida. Porque el término que se usa dice que va a alcanzar ¿qué? ¿Y qué es la misericordia? Es la compasión que se manifiesta para una persona que no le alcanza. ¿Sabe cómo es eso? Como que usted vende pupusas y llega una persona muy humilde y dice, señora, ¿a cómo son las pupusas? A 50 centavos las revueltas, a $1 las de queso y las de chicharrón a $1. Y la persona se da vuelta. La persona dice, no, no le alcanza el dinero. ¿Y qué es lo que quería? Pues yo quería una, le dice. ¿Y por qué no lleva una? Pues si te hacía de las revueltas, a 50. Es que fíjese que solo tengo 20. A ver, dice, no se la regala. Deme los 20, pues, vaya, llévesela. Es para que sienta que la compró, que tenga cierta dignidad. Esa es la misericordia. Te dan lo que no puedes pagar. Entonces, cuando ofendemos a Dios, después que Cristo murió por nosotros, no podemos pagar esa ofensa. Solo que cuando somos sinceros en la búsqueda y en la confesión, Él se compadece de nuestra debilidad, de nuestra imperfección y tiene misericordia. Tiene misericordia. Permítanme, aunque hay una vinculación bien fuerte, hacer un paréntesis. Y esto yo sé que me mete en problemas, pero tengo que serle sincero. Cuando la Biblia dice que confiesa su pecado, no está sugiriendo, está vinculado, pero quiero ponerlo en un paréntesis, despiérteme a su vecino otra vez, si está chino o algo, dele. No está sugiriendo que usted pase aquí, hermano Miguel, quiero un tiempo. Ahí pasa, hermano, no, yo quiero pasar allá arriba y me da un micrófono que suene duro. Hermanos, quiero decirles que yo he estado viviendo en adulterio. Mi esposa no sabía, pero que ahora lo sepa. Y yo le pido perdón y le pido perdón al Señor y perdónenme. Y se avienta a llorar. Yo casi lo saco a patada. No es a eso lo que se está refiriendo. Ay, hermano, aquí es donde yo me voy a meter en problemas. Porque algunos ya van a pedir hablar conmigo. Pero que no. Si su esposo viene y me dice, hermano Miguel, fíjese que hay adulterio. Yo le pregunto, ¿cómo es eso? ¿Fue un accidente, y lo pongo entre comillas, o es un círculo vicioso? ¿Cómo es eso? Me va a preguntar. Si fue un accidente, significa que usted se dejó acercar mucho a la secretaria cuando sintieron en la bodega, pero usted dijo, Dios mío, ¿qué hice? Le dijo, disculpa, esto no tiene que volver a pasar. Se alejó de eso. Eso fue un accidente. Pero si después a cada rato van a la bodega y después van para el motel y todo eso, ya no es un accidente, es un círculo vicioso. Entonces me dices, ¿y quién más sabe esto? Nadie. Mire, le digo, ahorita mismo usted no hable con nadie de esto. Vamos a orar. Como la iglesia es algo grande, no se nota, ¿verdad? Le doy sus 2 meses de disciplina y no se nota. Cuando la iglesia es un chiquito, es un lío. Porque, y hermano, ¿por qué no pasa al frente? Y porque, ay, eso es un gran lío. Entonces, hermano, y yo ahí lo dejo. Y él me dice, le digo a mi esposa, ni le vaya a decir nada, le digo yo. Miren si dicen amén, pues no están de acuerdo conmigo. Porque es mejor que usted no sepa, hermana, si el hombre se alejó de su error, es mejor que no sepa. Y es mejor que usted no sepa, hermano, si la hermanita dejó, ya no se volvió a meter con el lechero, mejor que lo dejemos así. Porque si ya le digo y no lo sabe manejar, se acabó el hogar. O sea, cuando dice confesarlo, primero, pues buscar la ayuda por los medios correctos y principalmente ir a Dios con tus errores.
arrodillarte delante del Señor y abrir tu corazón y decirle: Dios, te he fallado, no merezco ser tu hijo, ni siquiera tu sirviente, pero te pido que si me puedes perdonar, me perdones. Y Dios, si eres sincero, te va a perdonar. Porque no es que te está perdonando para que vayas a fornicar o adulterar mañana, para que vayas a embriagarte mañana. Le dijeron: vete y no peques más. Entonces la complicación no es que podemos cometer un error, sino cómo lo manejamos. Nos enamoramos de ese error, entre comillas, es enamorarse. Eso crea un distanciamiento con Dios que se va, hermanos, empeorando. Y pasa como decía: se te hizo tarde en el día, después estás corriendo. Ya el tiempo se me fue, hermanos, pero quiero ponerles un par de ejemplos más. Cuando pecamos hay un rompimiento de la cobertura de Dios. Y entre más nos tardamos en confesar ese pecado, más se nos complican las cosas, porque le abrimos una puerta a Satanás que nos va a estar dañando nuestra vida hasta que se cierre. ¿Te ha mordido? Esto lo dije en un sermón alguna vez. ¿Te ha mordido alguna vez un perro? ¿En la canilla? Normalmente en la canilla, porque no son muy grandes, ¿verdad? ¡Fa! ¿Qué hace usted? ¿No te ha mordido? Eso. ¿No te ha mordido? Te intenta morder un perro y te sigue. ¿Qué hace? A correr. Pues así corre al pecado. Pero si ya te mordió. Oiga, la niña dice que va a tomar medidas. Una niña de 4 años, de 3 años. Nosotros, el pecado es así, como que te muerde, como las serpientes en el desierto. Pues, y tú dejas, cuando te enamoras, hay que te siga mordiendo. Ahí le hace el perro. Ahí lo deja. No lo espanta. No, hermano, te va a arrancar la canilla. Parece irracional eso, pero así nos comportamos con el pecado. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Para que concluyamos. 2 ejemplos. Uno, el del hijo pródigo. ¿Cuándo comienza el error del hijo pródigo? Ayúdenme los que están despiertos todavía. ¿Cuándo comienza la caída o el error del hijo pródigo? Cuando fue a pedir la herencia. Ese día se equivocó. Si él estaba bien en su casa, no le faltaba nada, tenía autoridad, estaba privilegiado, estaba bendecido, estaba favorecido. Perdón, me voy de la casa. ¿Qué les parece si al siguiente día, ya con el montón de pisto, como decimos en El Salvador, en la bolsa, qué error cometí? Esto no es correcto. Y sale con las bolsas de pisto y le dice al papá: papá, me equivoqué. Quiero seguir bajo tu cobertura, quiero seguir siendo tu hijo en casa. Aquí está esta bolsa. Hasta ahí hubiera llegado. Hasta ahí hubiera llegado. Pero como no corrigió ahí, sigue. Nosotros, como lo leemos en un pedacito, creemos que esto pasó, se fue el lunes y regresó viernes. No, hermano, si estuvo a ver cuánto tiempo por allá y llegó a tocar fondo, ¡pum!, hasta el fondo del barranco. Y cuando tocó fondo, allá se quedó. Cuando ya se le hubo acabado todo, fue a un hacendado, le dijo: tenés chance de cuidar cuches, le dijo. Y no tenés de algo otra cosa. Yo puedo de oficina, no, de cuches tengo. A eso agarró. Y como en la comida no iba incluida en el sueldo, porque eso es lo que significa, que quería comer algarrobas. O sea, la comida que estaba preparada para los cerdos, más literalmente pareciera ser que quería comer desperdicios, pero no. Es que la comida no estaba incluida en el sueldo y el pobre no tenía dinero, estaba aguantando hambre. Por eso es que quería comerse las algarrobas y ni eso le daban. Hasta que llegó ahí, dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? De ahí se levanta, ahí va a confesar su pecado cuando ya está bien devanado. Cuando ya está bien devanado. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted le dice al cipote rebelde que tiene y que usted tiene parte de la culpa de rebeldía. No lo hagas. No lo hagas. Si me quito el cincho te voy a dar 2. Y como el bicho lo tiene tan salvaje, si te quitas el cincho te cae el pantalón, le dice. Todavía al cipote, para que vea qué hijo tiene. Mira, y usted va entrando en ira. Ese es el gran problema. Y mire, hermano, el cipote lo chunguea. Y por último, cuando usted zafa el cincho, usted lo detiene con una mano y dice: a seguirlo. A algunos de ustedes se les corren sus hijos. Nosotros no los corríamos a mi papá porque le sacaba la pistola y lo agarraba a balazos. Esos eran los padres de ese tiempo. Mire, por fin usted lo alcanza, pero cuando usted lo alcanza, usted hasta los ojos cruzados lleva ya. Y lo agarra
para que no suene que lo agarra, y lo agarraron. ¿Qué dijo usted cuando le agarró a su papá? Lo agarraba con una mano para que no se le corriera y tenía el cinturón, la llena o el leño en la otra mano. ¿Qué decía usted mientras lo castigaban? ¿Qué decía? Ayúdenme. No lo vuelva a hacer. No, papito chulo, no, papito lindo, no me pegue. Cuando ya te estaban macaneando, había necesidad que te macanearan. ¿Verdad que no había necesidad de la macaneada? Si hubiéramos reaccionado antes. Entonces, iglesia, reacciona, que Dios te llama a veces con un silbido suave. Oiga el silbido suave de Dios que te dice: si cometes un error, abogado tenés. Esto no está perdido, pero no dejes que ese pecado tome dominio de tu vida, de tu hogar, de tu familia, de tus hijos. Porque te va a arrastrar a una vida miserable. Pues el hijo pródigo eso fue, hasta que cae al fondo. Finalicemos. ¿Conoces la historia de David arrancando cuando ve a Betsabé desde la azotea? Su primer pecado comienza con la segunda mirada. Porque en la primera mirada no hay pecado a menos que ahí se quede usted. Se convierte en pecado si ahí se quedó clavado. Pero normalmente comienza en la segunda mirada. Si en la primera mirada David dice: esto no está bien, me sentí emocionado, me sentí atraído por esa mujer, pero no, ya fue a verse a la misma hora se bañaba. Entonces siguió dándole. ¿A dónde lo llevó esta atracción? Al adulterio. El adulterio normalmente termina en que vas a tener 1 o 2 cipotes más que no eran tuyos. Tiene un cipote y casualmente su esposo estaba en el ejército, no estaba con ella. Y después dice: ¿y cómo hacemos? Y es el marido, otro pecado, lo mandó a traer y lo emborrachó para que se acostara supuestamente con ella, o si no se acostaba para arrimarle el bicho, más pecado. Cuando no pudo y se va el hombre que fue más fiel que él, por eso yo recomendé que le pusieran Urías a sus hijos y no tanto David. Hay más interés en Urías que en David en ese momento. Entonces viene y dijo: esto va a salir a luz, esto tiene que arreglarse. Mandó a hacer arreglos para que lo mataran, involucró a otros en su pecado y lo mataron. ¿Sabe para qué? Nomás le dijeron: está muerto. Vino él, agarró a la mujer, hizo arreglos veloces y se casó para que ya dijeran que había nacido el niño después del casamiento. Oye, hermano, yo me aflijo. Hoy, gracias a Dios, las cosas aquí han cambiado. Pero tenía una hermana yo que se congregaba más fiel aquí, porque yo no me fijo, yo algo terengo. Pero esa hermana no me dejaba paz a mí. Todos los que se casaban ya me dijeron: hermano Miguel, ya se fijó que está bien gordita la fulana. Ya se fijó que mire, a los 6 meses lo tuvo, a los 7, y yo, como soy bien cristiano, es que 7 y yo no, me decía. Y ahí no me dejaba paz. Menos mal que hoy se congrega menos la hermana, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos, hermanos, con ese pecado? Confiéselo y Dios lo va a perdonar. Algunas veces se volverá público y necesitará una reconciliación pública. Pero ya dije, algunas veces no quiere una reconciliación pública, sino algo que sea, hermanos, puramente privado. ¿Qué sucede con David? Llegó al punto de involucrar a otro en su pecado y fue sumando pecados por mantenerlo oculto. Si lo hubiera corregido el primer día que subió a azotea, hasta ahí hubiera llegado. Luego llega Natán y le dice todo lo que iba a pasar con su familia y que todo eso, si usted presta atención a ese relato, estaba basado por el pecado que él había cometido. Por la forma en que había actuado con su pecado en el adulterio con Betsabé. Hermanos, ¿hay necesidad de eso? Te pregunto con sinceridad, por algo helado que estás, porque aunque estás helado, estás adentro. Porque caído ya es caído. Porque tenemos en la iglesia helados, tibios y fogosos. No, pues de ninguno hay. Helados. No, nadie va a decir amén, ¿verdad? Pero yo estoy orando por los helados. Tibios, estoy orando mucho por los tibios. Y estoy orando por los fogosos para que su fuego no se apague también. No importa en qué estatus estés, yo quiero preguntarte, ¿te trata mal el Señor? ¿Tienes alguna queja? ¿Estás resentido con Él? Entonces, ¿por qué vas a dejar que el pecado te domine?
Entonces, lo mejor es, hermanos, mantener esta relación con Dios al más alto nivel para la gloria de Dios y para bendición de nuestra vida. Lo peor todavía, porque el hijo pródigo al fin y al cabo se levantó, y David, hermanos, este fue un trago amarguísimo que vivió. Tiene que ver con la rebelión de Absalón, tiene que ver con la violación de su hija, tiene que ver con el asesinato de un hijo suyo por un mismo hijo de él. Todo eso fue la facturita que le pasó el pecado. Pero fíjese que esas dos historias tienen un fin bonito. ¿Sabe cuál es el fin bonito? Que el hijo pródigo se levantó. Y David, con esa facturita, pero se levantó. Pero hermanos, ¿cuántas personas hay que nunca se levantan? Y comenzaron con una cosa pequeña, con una pequeña mosca. Así que, hermano, es mejor temprano. Más temprano, mejor. Entre más luego corrijas una falta, entre más luego confieses tu pecado delante de Dios, las cosas van a estar mejor. Vas a estar en paz con el Señor y Satanás solo se va a quedar. Porque sabe que hiciste lo correcto. Si lo hacemos así, Dios va a ser glorificado y nuestras vidas van a ser bendecidas. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Agradecemos al Señor por esta bendición maravillosa que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Quisiera que hagamos una oración.